Saludos cordiales. Esto es una grabación para Culto Libre. Procederé a leer el capítulo 4 de Tormento de Benito Pérez Galdós. Difícil es fijar el escalón social que en la casa de Bringas ocupaba Amparo. La Amparo, Amparito, la señorita Amparo, pues de esas 4 maneras era nombrada. Hallábase en el punto en que se confunden las relaciones de amistad con las de servidumbre, y no podía decir si la subyugaba una dulce amiga o si una ama despótica la favorecía. Las obligaciones de esta joven en la casa eran tantas y la retribución de afecto tan tasada y regateada, que desde luego se puede asegurar que entraba allí en calidad de pariente pobre y molesto. Este es el parentesco más lejano que se conoce, y conviene decir que el de sangre, entre las familias de Sánchez Emperador y Pipaón, era de aquellos que no coge el galgo más corredor. La madre de Amparo era Calderón, como la madre de Rosalía, pero de ramas muy apartadas, cuyo entroque se hubiera encontrado, si algún desocupado lo buscara, en un montero de palacio que pasó al servicio de la Vallabriga y del infante don Luis. Poco trato tenía Bringas con Sánchez Emperador, pero aquél había recibido antaño del padre de Rosalía inestimable servicio, y fue constante en el agradecimiento. Poco antes de morir llamó a don Francisco, el desgraciado conserje de la escuela de farmacia, y le dijo: «Todos mis ahorros los he gastado en mi enfermedad. No dejo a mis pobres hijas más que los 30 días del mes. Si usted me promete hacer por ellas todo lo que pueda, me moriré tranquilo». Bringas, que era hombre de buen corazón, prometió ampararla según la medida de su modesto pasar, y supo cumplir su promesa. Luego que dieran tierra a su padre, instaláronse las 2 huérfanas en la casa más reducida y más barata que encontraron, e hicieron ese voto de heroísmo que se llama vivir de su trabajo. El de la mujer sola, soltera y honrada, era y es una como patente de ayuno perpetuo. Pero aquellas bien criadas chicas tenían fe, y los primeros desengaños no las desalentaron. Muy mal lo hubieran pasado sin la protección manifiesta de Bringas, y la más o menos encubierta de otros amigos y deudos de Sánchez Emperador. La posición social de Rosalía Pipaón de la barca de Bringas no era, a pesar de su contacto con palacio y con familias de viso, la más a propósito para fomentar en ella pretensiones aristocráticas de alto vuelo, pero tenía un orgullete cursi que le inspiraba a menudo, con ahuecamiento de nariz, evocaciones declamatorias de los méritos y calidad de sus antepasados. Gustaba asimismo de nombrar títulos, de describir uniformes palaciegos y de encarecer sus buenas relaciones. En una sociedad como aquella, o como esta, pues la variación en 16 años no ha sido muy grande, en esta sociedad, digo, no vigorizada por el trabajo, y en la cual tienen más valor que en otra parte los parentescos, las recomendaciones, los compadrazgos y amistades, la iniciativa individual es sustituida por la fe en las relaciones. Los bien relacionados lo esperan todo del pariente a quien adulan o del cacique a quien sirven, y rara vez esperan de sí mismos el bien que desean. En esto de vivir bien relacionada, la señora de Bringas no cedía a ningún nacido ni por nacer, y desde tan sólida base se remontaba a la excelsitud de su orgullete español, el cual vicio tiene por fundamento la inveterada pereza del espíritu, la ociosidad de muchas generaciones y la falta de educación intelectual y moral. Y si aquella sociedad anterior al 68 difería algo de la nuestra, y consistía la diferencia en que era más puntillosa y más linfática, en que era aún más vana y perezosa, y en que estaba más desmedrada por los cambios políticos y por la empleomanía. Era una sociedad que se conmovía toda por media docena de destinos mal retribuidos, y que dejaba entrever cierto desprecio estúpido hacia el que no figuraba en las altas nóminas del Estado o en las de palacio, siquiera fuesen de las más bajas.
Por eso, Rosalía no podía perdonar a las hijas de emperador que fuesen ramas de arbusto tan humilde como el conserje de un establecimiento de enseñanza, un portero. Además, Sánchez emperador había sido colocado en la farmacia por don Martín de los Heros, y su filiación progresista bastaba para que Rosalía abriera mentalmente un abismo entre las librias del Estado y las de Palacio. Cuando Amparo y Refugio se sentaban a la mesa de Rosalía, lo que acontecía 3 o 4 veces al mes, no perdía ocasión esta de demostrarles de un modo significativo la superioridad suya. Mas no sabía hacerlo con la delicadeza y el fino tacto de las personas marcadas de este sello de nobleza que está justamente en la sangre y en la educación. No sabía hacerlo de modo que al inferior no le doliese la herida de su inferioridad. Hacíalo con formas afectadas que ocultaban mal la grosería de su intención. Al mismo tiempo, solía tener Rosalía con ellas rasgos de impensada crueldad que brotaban de su corazón como la mala hierba de un campo sin cultivo. Este detalle pinta a la señora de Bringas y da completa idea de su limitada inteligencia, así como de su perversa educación moral. Vicio histórico y castizo, pues no lo anula ni aun lo disimula el barniz de urbanidad con que resplandecen, a la luz de las relaciones superficiales, la gran mayoría de las personas de levita y mantilla. Además, la lucha por la existencia es aquí más ruda que en otras partes. Reviste carácter de ferocidad en el reparto de las mercedes políticas, y en la esfera común de la vida tiene por expresión la envidia en varias formas y en peregrinas manifestaciones. Se da el caso extraño de que el superior tenga envidia del inferior, y ocurre que los que comen a 2 carrillos defiendan con ira y anhelo una triste migaja. Todo esto, que es general, puede servir de base para un conocimiento exacto de las humillaciones que aquella señora imponía a sus protegidas, y de la sequedad con que les hacía sentir el peso de su mano al darles la limosna. Bringas no era así. Cuando Amparo llegaba muerta de cansancio a la casa, y la de Pipaón con desabrido tono le decía: «Amparo, ve ahora mismo a la calle de la Concepción Jerónima y tráeme los delantalitos de niño que dejé apartados». Cuando la hacía recorrer distancias enormes, y luego la mandaba a la cocina, y por cualquier motivo trivial la reprendía con aspereza, el bueno de don Francisco sacaba la cara en defensa de la huérfana, pidiendo a su mujer tolerancia y benignidad. «Déjala que trabaje», observaba Rosalía. «Pues qué, si al fin ha de vivir de sus obras, ¿crees tú que va a tener alguna herencia? Acostúmbrala a los mimos, y entonces verás de qué se mantiene cuando nosotros por cualquier motivo le faltemos. Están muy mal acostumbradas esas niñas. Es preciso, Bringas, que cada cual viva según sus circunstancias». Refugio, la más pequeña de las dos, se cansó pronto de la protección de su vanidosa pariente. Era su carácter algo bravío y amaba la independencia, el tono, el aire de su protectora, así como los trabajos que les imponía, la irritaban tanto que renunció al arrimo de la casa y despidióse un día para no volver más. Amparo, que era humildísima y de carácter débil, continuó amarrada al yugo de aquella gravosa protección. Tenía además bastante buen sentido para comprender que la libertad era más triste y más peligrosa que la esclavitud en aquel singular caso. Cuando se retiraba por las noches a su domicilio, después de hacer recados penosos, algunos muy impropios de una señorita, después de coser hasta marearse y de dar 1000 vueltas ocupada en todo lo que la señora ordenaba, ésta le solía dar unas nueces picadas, o bien pasas que estaban a punto de fermentar, carne fiambre, pedazos de salchichón y mazapán, 2 o 3 peras y algún postre de cocina que se había echado a perder. En ropa de uso, rarísimas eran las liberalidades de Rosalía, porque ella la apuraba tanto que al dejarla no servía para maldita cosa. Pero no faltaba algún jirón sobrante, algún pedazo de falla deshilachada o de paño sucio, los recortes de un vestido, retazos de cinta, botones viejos. Bringas, por su parte, no regateaba a su protegida las mercedes de su habilidad generosa, y estaba siempre dispuesto a componerle el paraguas,
a ponerle clavo nuevo al abanico o nuevas bisagras al cajoncito de la costura. Fuera de esto, conviene decirlo en letra de molde para que lo sepa el público. Amparo recibía semanalmente de su protector una cantidad en metálico, que variaba según las fluctuaciones del tesoro de aquel hombre ahorrativo y económico en altísimo grado. Bringas tenía en el cajón de la derecha de su mesa, que era de las que llaman de ministro, varios apartadijos de monedas. De allí salía todo lo necesario para los diferentes gastos de la casa, con una puntualidad y un método que quisiéramos fuese imitado por el tesoro público. Allí lo superfluo no existía mientras no estuvieran cubiertas todas las atenciones. En esto era Bringas inexorable, y gracias a tan saludable rigor, en aquella casa no se debía un maravedí ni al sursum corda, expresión del propio Thiers. Los restos de lo necesario pasaban semanalmente a la partida y al cestillo de lo superfluo, y aún había otro hueco a donde influía lo sobrante de lo superfluo, que era ya, como se ve, una quinta esencia de numerario y la última palabra del orden doméstico. De esta categoría rentística procedían los alambicados emolumentos de Amparo, que generalmente tenían adecuada forma en pesetas ya muy gastadas y en los cuartos más borrosos. Todo lo apuntaba don Francisco en su libro, que era hecho por él mismo con papel de la oficina, y muy bien cosido con hilo rojo. El bendito hombre tenía la meritoria debilidad de engañar a su mujer cuando le pedía cuenta de aquellos despilfarros semanales, y si había dado 14, decía en tono tranquilizador guardando el libro: «Sosiégate, mujer, no le he dado más que 9 reales. Ni sé yo cómo se arreglará la pobre para pagar la casa este mes, porque la gandulona de su hermana no le ayudará nada. Pero no podemos hacer más por ella, y milagro parece que hayamos salido adelante con tantas atenciones. Este mes el calzado de los niños nos desequilibra un poco. Espero que Agustín se acuerde de lo que prometió respecto al pago del colegio y del piano de Isabelita. Si lo hace, vamos bien. Si no, renunciaré a gaba nuevo para este invierno. Y lo mismo digo de tu sombrero. Hijita, ya ves, el tonto de mi primo podría regalarte uno de alto precio, pero él no se hace cargo de las verdaderas necesidades. Y no conviene darle a entender que confiamos en su generosidad. Mucho tacto con él, que estos caracteres huraños suelen tener una perspicacia y una desconfianza extraordinarias».